A través de las secuencias que les presentamos a continuación, realizaremos una incursión en una etapa que ha marcado la realidad histórica que vivimos en la actualidad, de la mano del periodista Emilio Romero. Desde un acercamiento a su biografía, su relevancia en la prensa del movimiento, llegando a ser delegado nacional de prensa y radio, su éxito personal en el diario Pueblo, y especialmente su influencia en la política y en la profesión. Emilio Romero nació en Arévalo, Ávila, en 1917. Inició los estudios de magisterio y, como sucedió con muchos estudiantes de la época, cambió de carrera y pasó a estudiar Derecho, algo que tuvo que interrumpir por el inicio de la Guerra Civil Española. En 1936, con 19 años, se acercó a la Falange a través del Sindicato Español Universitario. En una España polarizada, tomó partido político, siguiendo la oratoria e ideas de José Antonio Primo de Rivera. Al estallar la Guerra Civil, fue detenido y fusilado en las tapias de la Casa de Campo de Madrid, pero no murió, gracias a la ayuda pagable de algunos miembros del pelotón de fusilamiento. Pasó los 3 años de guerra escondido o huyendo, algo que le marcaría durante el resto de su vida. En 1939, tras la victoria de Franco, regresó a Madrid y se casó con María Josefa Montalvo. Es en este momento cuando comienza su camino en el periodismo, en el contexto de la dictadura franquista, época en la que se inicia la relación entre el poder, la política y el periodismo. Dentro de la prensa del movimiento, fue director del periódico La Mañana, en Lérida, en el año 1940, con tan solo 23 años. Debido al gran éxito de La Mañana, 2 años más tarde fue director de La Información, en Alicante. Con 27 años, en 1945, es nombrado jefe de orientación política de la prensa española, en la Dirección General de Prensa. Por aquel entonces, el diario Pueblo se había consolidado como una poderosa herramienta de propaganda, dependiente de la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda en sus inicios. En 1946 pasó a formar parte de la redacción del diario Pueblo como editorialista político. Y 5 años más tarde, José Solís le nombra director del periódico vespertino. La publicación, que vio la luz en junio de 1940, era una cabecera de tirada diaria, con una tipología conservadora, en la que la mayor parte de la información eran sucesos y deportes, aunque en sus columnas de opinión se introducían sutilmente ideas contra el régimen franquista. En 1966, con la implantación de la polémica Ley de Prensa e Imprenta, conocida como la Ley Fraga, que promulgaba el fin de la censura previa, Emilio Romero escribió uno de sus mejores artículos, realizando una reflexión sobre el panorama periodístico en España: cortar algunas lenguas. Para Emilio Romero era prioritario conseguir para los periodistas que los estudios alcanzasen el nivel universitario. Este logro se consiguió con la creación de la Facultad de Ciencias de la Información, siendo su buque insignia la Universidad Complutense de Madrid. Describir a Emilio Romero es hablar de su agilidad mental y palabra ajustada, con un estilo incisivo y mordaz. Hábil columnista, dentro de la prensa del régimen franquista, supo aprovechar las contradicciones de un sistema sin ideología clara y coherente. Realizó ataques durísimos en sus artículos, señalando a personajes de la época. Los gallos se publicaban siempre en la famosa y temida tercera página del diario Pueblo, con una imagen de un gallito. Eran pequeños ensayos de gran calidad. Llegaron a ser la pesadilla de la clase política y gubernamental. Los días que sabían que había gallo, se comentaba que los ministros se hacían con la publicación, antes de su salida vespertina,
para saber en qué situación estaban y contra quién había arremetido. Como especialista en ensayo político, sus artículos fueron aplaudidos hasta por sus más encarnizados críticos. Algunos de sus ensayos más destacados fueron Cartas a un príncipe, en el que adelantaba al príncipe de España los problemas con los que se enfrentaría para llegar a ser rey. Otro de ellos fue Cartas al pueblo soberano. Posteriormente publica también Cartas al rey, dirigido al rey Juan Carlos, sobre los problemas con los que se iba a enfrentar con la muerte de Franco. También destaca su ensayo Cartas no políticas. Con la llegada de la transición y la desaparición del Sindicato Vertical, en 1976 fue nombrado delegado nacional de prensa y radio del movimiento, época en la que fue director durante un breve periodo de tiempo de la revista La Jaula. Un año después fundó El Imparcial, aunque pronto abandonaría el cargo como director por discrepancias con el propietario Domingo López. Dirige el periódico Informaciones hasta su ocaso en 1983. A partir de este momento, comenzó a escribir como columnista en los diarios Ya, ABC, El Periódico de Cataluña y la revista Interview. En 1979, dentro del clima político renovado, toma protagonismo al originarse la polémica periodística del momento, llegando a la descalificación personal en un ambiente por desligarse del pasado franquista, que llevó a los protagonistas ante los juzgados por denuncias cruzadas en la que se llamó la Guerra de Versos. Alusiones mutuas en forma de versos sobre su pasado político. Romero se refirió a la trayectoria profesional de Capmany con las siguientes palabras: de escribir en Arriba, el periódico de la Revolución pendiente, a hacerlo en Informaciones, el de la Revolución imposible. Y Capmany, atacando la vida íntima de Romero, escribió: en la época de Pueblo era un arenda masquinado. Como director, tuvo una clara visión del momento y de las necesidades de los lectores. La clave de su éxito radicó en su filosofía periodística, basada en las siguientes premisas. La primera de ellas fue una gran capacidad de sorpresa. Hacía cambios radicales cada vez que el mismo periódico dejaba de ser atractivo. Él mismo se refería a este suceso con las siguientes palabras: si no se sorprende al lector y se inquieta a la competencia cada día con algo novedoso y sorprendente, y el periódico cae en la rutina, el periódico está firmando su sentencia de muerte. Además, se rodeó de los mejores profesionales en todas las ramas del periodismo. Romero era enemigo de los teletipos y exigía a sus redactores o reteros que buscasen las noticias en la calle. Los logros de esta filosofía dieron como resultado que Pueblo pasase de los 10.000 ejemplares y un diseño poco atractivo a rebasar los 300.000 y ser uno de los 3 periódicos españoles más importantes. Especial relevancia tuvieron los reteros. Formó una cantera de grandes profesionales de la información, a los que siempre defendió contra cualquier crítica, y a cambio les exigía que fuesen todoterrenos. Algunos de los más destacados son Forges, Jesús Hermida, Rosa Montero y Arturo Pérez Reverte. A través de la opinión de sus compañeros, encontramos una valoración del personaje y del periodista. El periodista Luis Carandel decía de él: de la mar el mero, y de la prensa don Emilio Romero. Su compañero durante más de 10 años, Julio Merino, le recuerda a través de la siguiente cita: para muchos, Emilio Romero fue Dios. Para otros, fue el diablo. Lo que nadie le podrá negar es que ha sido el gran periodista del último medio siglo. El propio Emilio dijo de sí mismo en una ocasión: yo no me vendo, me alquilo. Y esta fue su premisa durante toda su carrera profesional y personal.
pues formó a algunos de los periodistas más destacados de nuestro país. Supo adaptarse a los nuevos tiempos sin renunciar a sus ideales y dejó una huella imborrable en la historia del periodismo español.